Que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de divisas, en qué entorno nos estamos moviendo, y saludamos a María Marcos, es analista de mercado de divisas en Monex. María, muy buenas, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, María, situándonos en primer lugar en el eurodólar, bueno, venimos de un año 2022 marcado por esa fortaleza del dólar que ha puesto en jaque, por ejemplo, a muchos países con una alta deuda denominada en dólares, países menos desarrollados. Hemos apreciado no solo una fortaleza del dólar frente a una amplia cesta de divisas, sino que en el caso de Europa, pues también asistíamos a su vez a una debilidad consistente del euro en medio de todos los shocks que hemos estado afrontando. Incluso veíamos cómo perdíamos la paridad y lo hacíamos durante un tiempo pues quizás incluso más prolongado de lo que hubiéramos esperado en un principio. Sin embargo, 2023 nos está dando un poquito más de alegría en este aspecto. Ahora mismo estamos teniendo nivel euro-dólar, se sitúa en el 1,0738, es decir, un euro se está ahora mismo intercambiando por un dólar y algo más de 7 centavos. ¿Cuál es la trayectoria que podemos esperar ahora mismo? ¿Cómo se están comportando estas dos divisas? Bueno, como bien has dicho, parece que las condiciones generales han cambiado con respecto a lo que veíamos en el año anterior. En las últimas semanas, las perspectivas de crecimiento fuera de Estados Unidos, principalmente en la eurozona y en China, han mejorado de manera drástica, mientras que los últimos datos de encuestas de Estados Unidos, PMIs, ISMs de servicios y manufactureros, apuntan a una inminente ralentización de los datos principales que conoceremos en las próximas semanas. Esto unido pues un poco a la reticencia de los mercados a creer las previsiones de la Fed de no recortar tipos este año, ha provocado un estrechamiento de los diferenciales de crecimiento y una valoración más pesimista de la Reserva Federal en relación con sus propias previsiones, lo que ha lastrado notablemente al billete verde, mostrando un repunte del eurodólar en los primeros días del año. En cuanto a estos factores que comentaba un poco más en detalle, podemos decir que en la eurozona la mejora de las perspectivas de crecimiento, como habéis comentado anteriormente, se ha visto impulsada de manera casi exclusiva por la estabilización de los precios al contado de la energía en niveles relativamente bajos con respecto al tercer y cuarto trimestre de 2022, debido a una menor demanda de gas en un invierno con temperaturas más moderadas de lo esperado. Como resultado, los niveles de almacenamiento de gas están actualmente en torno al 80% de su capacidad y en total un 13,5% por encima del nivel medio en esta época del año, lo que parece un poco disipar este posible déficit de suministro previsto para Europa. Esto no solo limita las probabilidades de que se impongan medidas de racionamiento energético, sino que también disminuye el pico máximo que pueden alcanzar los precios europeos del gas en los próximos meses y sobre todo en los meses centrales de 2023. En cuanto a China, esto no solo reduciría el impulso inflacionista que comentábamos, sino que también el efecto de la reapertura de China, que no solo es cada vez más favorable a las condiciones de crecimiento de la zona euro, siempre que se garanticen estos niveles de abastecimiento energético que comentábamos, sino que también ha impulsado las condiciones generales de riesgo a nivel global, apoyando así las entidades de capitales de la zona euro. Estos datos, como decía, contrastan con las encuestas de Estados Unidos, que no solo ha favorecido las salidas de capitales estadounidenses, sino que también ha erosionado la creencia de que la Reserva Federal podrá mantener, como decía, los tipos en el máximo estimado del 5,25% durante la segunda mitad de 2023. Con todo esto, sin embargo, los riesgos para el euro siguen estando ahí. En primer lugar, como comentabais antes, también Europa depende aún en gran medida de las condiciones meteorológicas durante el resto de la temporada de calefacción de este año, de manera que un informe meteorológico negativo que afecte notablemente a las reservas europeas de gas podría invertir el impacto positivo que comentaba de la reapertura de China para el total de la eurozona. Además, los mercados podrían volver a creer en las previsiones de la Fed, aunque para esto último los datos de inflación del jueves serán claves. María, los datos de inflación de este jueves van a ser clave para, sobre todo va a ser una nueva referencia más para la Reserva Federal de cara a la decisión que pueda adoptar de tipos
pues apenas en unas semanas. 31 de enero va a arrancar esa reunión de 2 días. El 1 de febrero, por tanto, conoceremos la decisión que adopten. Por el momento parece que hay un mayor peso hacia una subida en 25 puntos básicos, es decir, que sea de menor magnitud respecto a la reunión anterior. Fueron 50 puntos básicos. Decías que por el momento se está barajando con tener ya esos tipos de interés a más o menos un tipo terminal en torno al 5%, un poquito más. Jamie Dimon incluso hablaba de la posibilidad de extenderlos hasta un entorno del 6%, veremos qué es lo que ocurre, pero bueno, estamos a la espera de que se acometan ya esas subidas hasta llegar a ese punto y que luego se produzca la esperada pausa. Por el momento parece que los recortes de tipos ya vendrían para 2024, pero por supuesto estos van a ser pues los principales factores que van a dinamizar también un poco el distinto movimiento que puedan experimentar las divisas, en este caso el dólar y por supuesto comentábamos el euro. Por cierto, más allá de esto, teniendo en cuenta que arrancamos un año 2023 pues con muchas incertidumbres que arrastramos de 2022, más allá del euro, más allá del dólar, por supuesto tenemos que tener en cuenta el protagonismo que pueden estar experimentando otras divisas. Mucho hemos estado hablando también en las últimas semanas, por ejemplo, sobre el yuan, sobre todo pues en materia del petroyuan que está impulsando China. Pero bueno, de cara a mirar a otras divisas, ¿cuáles consideráis que van a ser protagonistas este año 2023, María? Bueno, pues lo cierto es que si hablamos de protagonistas de 2023 tenemos que mencionar sin ninguna duda, aunque sea un poco redundante, al dólar y al euro, ¿verdad? Aunque es probable que la confluencia de factores que provocaron la meteórica subida del dólar en 2022 haya quedado atrás, es verdad que su posición va a ser todavía relativamente predominante en este 2022. Rápidamente, y en cuanto al euro, también hay que añadir que el papel decisivo del riesgo geopolítico que ha tenido en el debilitamiento de la moneda única este año, esperamos que, si bien se mantenga como un factor de riesgo a la baja, no conforme un riesgo directo de cara a 2023, de manera que veamos un euro relativamente más apreciado de lo que hemos visto en 2022. Como factor también a tener en cuenta, yo mencionaría las principales monedas latinoamericanas, peso mexicano, el COP, el PEN y demás, que se han mostrado resistentes durante 2022 en medio de unos tipos al alza y un precio de materias primas elevados, y esperamos que en 2023 la presencia de algunos riesgos latentes a nivel tanto interno, como pueden ser altos déficits fiscales o la inestabilidad política, como a nivel externo, como pueden ser los altos déficits por cuenta corriente con los que cuentan varios de estos países, pesen en la fortaleza de estas divisas y más allá de la estabilidad de estas economías. Pues nos quedamos con estas claves. María Marcos, desde Monex, muchísimas gracias por trasladarnos en estos momentos el entorno en el que nos estamos moviendo en algunas divisas, citando al euro, al dólar y sobre todo cuál es ahora mismo pues, el recorrido que podrían tener, protagonistas a tener en cuenta este 2023. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. Y nosotros aprovechamos, hacemos una breve pausa.